Sí, señor. El año 2011, en el año 2011, todos, ustedes y nosotros cruzamos esa meta. Cruzamos esa meta, dimos ese último paso. Y cuando digo todos es porque todos estaban ahí con nosotros. Y lo más importante no es que un hombre cruzó la meta, sino que un mensaje cruzó la meta. Y una bandera que llevábamos a nuestras espaldas. Cuando yo di ese último paso, cruzó la meta conmigo. Más de 2 millones de personas que se conectaron esa noche. Se conectaron más de 2 millones de computadoras, por tanto, quién sabe cuántas personas. Familias enteras conectadas allí, cruzando esa meta con nosotros y llevando ese mensaje que nace desde acá, desde este país. Pero de eso, porque créanme, ese último paso, que es el último paso del cual todo el mundo está pendiente, ojo, todo el mundo está pendiente de ese último paso, ¿sí? Y para sus sueños también va a ser así. Todo el mundo va a estar pendiente de ese último paso. Pero de eso hoy, justo, no vamos a hablar. No vamos a hablar de eso. Y pudiéramos hablar de eso, ¿no? Podemos hablar de triunfos, podemos hablar de metas, podemos hablar de objetivos, podemos hablar de logros, podemos hablar de sueños, pero de eso, justamente de eso, no vamos a hablar hoy. Y tampoco vamos a hablar de otra cosa. La siguiente, por favor. Tampoco vamos a hablar de otra cosa. Tampoco vamos a hablar de... La siguiente, por favor. Eso. Tampoco vamos a hablar de esto. Tampoco vamos a hablar de cuán difícil es llegar a ese último paso. Que también podemos hablar de eso, ¿sí o no? Podemos hablar de eso. Cuán difícil, cuántos años, cuánto esfuerzo, cuánto dolor inclusive requiere llegar a este último paso. Cuántas caídas, por ejemplo, cuántas dificultades hay que sobrepasar, cuánto dolor literalmente para llegar a ese último paso. Pero de eso tampoco vamos a hablar hoy. Tampoco. Y podríamos hablar de triunfos, y podríamos hablar de superación de dificultades, y tampoco vamos a hablar de eso. Y entonces ustedes deberían preguntarme, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si no vamos a hablar de triunfos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de esto. Esto que se llama vuelta en U. Vuelta en U, que no es ni de logros, ni de triunfos, ni tampoco es de dificultades, ni obstáculos, pero es justamente algo que tiene que ver con la conexión entre uno y otro. Pero antes de decirles a ustedes qué es para nosotros una vuelta en U, vamos a intentar, vamos a ver si la acústica del lugar nos permite, que ustedes nos digan a nosotros qué es para ustedes, o qué sería para ustedes una vuelta en U. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería para ustedes una